mayoría y dejar plurinominales. Denme su opinión, porque según la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, eliminar a los plurinominales va en contra de la pluralidad y diversidad política del país. Esto en relación a la reforma electoral que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ocuparía el tema pues de los plurinominales. Lo publica El Sol de México. El PRI propone que en lugar de eliminar a los legisladores plurinominales en una reforma electoral, se reduzca los de distrito de 300 que son actualmente a 200, así serían 100 menos, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho. Los legisladores plurinominales son elegidos de manera directa por los partidos políticos, no tienen obligación de hacer campaña ni promover el voto. De los 500 que son en la Cámara de Diputados, 300 son elegidos por la ciudadanía y 200 por representación proporcional. El Senado tiene 128 legisladores, 64 de mayoría relativa, o sea, de votación, 32 de primera minoría, la fórmula que queda en el segundo lugar, y 32 plurinominales. Ahí se las dejo de tarea, que es mejor, de acuerdo a la visión de esta priista, la presidenta de la Cámara de Diputados, eliminar diputados de mayoría y dejar los plurinominales. Dame tu opinión, Carla Mote. Pues fíjate que se viene una discusión súper interesante respecto a la arquitectura parlamentaria en México. No está de más recordar que la composición en las cámaras que viene con esta, digamos, relativamente complejo proceso electivo, data de los años 70 con la reforma política del 77, en la que se incorporan a los diputados y senadores de representación proporcional o los pluris, justamente para darle pluralidad, diversidad a ambas cámaras, es decir, para que los partidos minoritarios o quienes tuvieran un porcentaje de la elección, digamos, tuvieran más posibilidades de tener esta representatividad. Y son figuras que resultan y han resultado polémicas, a pesar de que tenemos una historia en la que la posibilidad de tener plurinominales fue la que posibilitó, y así es como se ha estudiado, la llamada transición democrática, que se refiere al crecimiento de los partidos que estaban en la oposición o que eran pequeños en los tiempos de la hegemonía priista. Con los carros completos del siglo pasado del PRI, pues era imposible contender, digamos, en ciertas condiciones que permitieran el crecimiento de diversos partidos políticos. Y lo que vemos ahora es que ha habido un, digamos, cuestionamiento de una parte de la ciudadanía, porque justamente estos representantes, ya sean en el Senado de sus estados o de la población en la Cámara de Diputados, no llegan por la vía del voto directo, es decir, no representan tal cual a sus votantes, y pues eso se considera como que no tiene tanto sentido en nuestra democracia representativa. Sin embargo, pues yo creo que el tema va a ser muy interesante, incluso pues esta propuesta que ahora lanza Dulce María Sauri, pues también resultaría pues en una composición en la que la representación ya no vendría por el voto directo, sino únicamente por la proporcionalidad en la elección. Me imagino que ella se imagina un panorama en donde votemos por partidos y no por candidatos, y las listas de pues bueno, de los políticos que estarían para esos cargos, pues vendrían determinadas por los propios partidos políticos. Hay un tema también con esto: los que suelen llegar por la vía plurinominal son los políticos y políticas más experimentados, los que tienen una trayectoria más amplia, es decir, es la forma del partido, de los partidos, de asegurar la presencia de los imprescindibles en ambas cámaras. Entonces, al contrario de lo que suele pensarse como de que serían personas sin credenciales o sin trayectoria, pues en realidad es lo contrario. Llegan como plurinominales los que ya tienen un camino recorrido como para que el partido decida, digamos, darles esta vía de camino político, ¿no? Para ser parte del Congreso. Yo creo que más allá de la propuesta de Dulce María Sauri, que bueno, como esa seguramente vamos a ver muchas más. Por ahí se está incluso hablando de que pues si se habla de austeridad republicana y tenemos 500 representantes en la Cámara de Diputados y 128 en la de senadores, podría reducirse el número, 300 en diputados y senadores y 90 y tantos
en diputados y 90 y tantos en senadores, y reducir el número tanto de plurinominales como de electos directamente. Vamos a ver muchas, digamos, fórmulas, y a mí el debate me interesa muchísimo porque al final pues habla de cómo está organizado uno de nuestros poderes, lo cual no es decir poca cosa, y creo que esta reforma política, sobre todo, también otra cosa de la que no se ha hablado tanto porque ha sido como muy mediático el tema de los pluris, pues va a ser lo que se proponga para modificar la normatividad o la cantidad también de burocracia que hay en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, también esa parte va a ser fundamental, y puede ser que estemos frente a una reforma política de gran calado, pues que va a modificar el sistema político en México. Jorge Armando, muchas personas están opinando y la gran mayoría de opiniones en nuestro chat en vivo y en directo son en contra de los plurinominales. Es apasionante, enciende pasiones este debate de los plurinominales entre la gente de a pie, porque pues históricamente nos han, y bien lo decía Carla Mote, puesto en la lista de plurinominales a muchos de los impresentables, pero imprescindibles para la mafia del poder. Así es. Y también coincido en que la reforma electoral tiene que ver con bajarle el costo a nuestra democracia. O sea, el INE no puede seguir estando tan costoso, no puede ser el instituto más caro del mundo para organizar elecciones. Y además, el INE ha demostrado que obedece a los intereses de partido y no a los ciudadanos. Los consejeros electorales llegan ahí por el apoyo de diversas fuerzas políticas. Y se ve claramente, por ejemplo, para dónde juega hoy en día Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, para dónde juega, por ejemplo, Ciro Murayama. Entonces, se tiene que refundar el INE, ya tenemos que repensar en un árbitro mucho más imparcial, como diría el propio López Obrador, de genuinos demócratas, que les interese simplemente organizar las elecciones en beneficio de los ciudadanos, no de quién va a quedar, no de cercenar en la mesa o en el escritorio posibilidades electorales. Y bueno, pues coincido. Yo creo que el debate de los pluris hay que verlo con calma. Son 200 en la Cámara de Diputados. Sin duda hay que bajar el número de diputados pluris y por supuesto de diputados en general. 500 diputados son demasiados, o sea, sabemos que es claro que 15 o 20 diputados federales deciden todo. Los demás diputados, ahora sí que con su permiso, sin ánimos de ofender, no hacen mayor cosa que preguntar hacia dónde va el sentido de la votación. Y obviamente ocupan bastantes recursos, están ahí calentando la banca. Hay algunos que sorprende el nivel de ignorancia y de desconocimiento, pero sí, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, vamos a los asuntos, a los escenarios hipotéticos. Dejamos a puros diputados de mayoría, 300 de mayoría, que se defina en las urnas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un asunto hipotético, que un solo partido ganara los 300 diputados de mayoría? Pues no habría oposición en la Cámara. Y por eso la reforma del 77 de Reyes Heroles tuvo que ver con abrir pluris para precisamente tratar de que llegaran opositores. Entonces ya funciona ahí el porcentaje de votación de los partidos. A lo mejor, pues 200 son demasiados. Bajarlo a 100, el número de plurinominales, o a 50, pero sí tendría que haber cierta representación de la oposición. Y sobre todo, insisto, en estos escenarios en donde nuestro sistema electoral hace que el que gana más votos se lleva todo. Así sucede con el presidente de la República. El presidente de la República puede obtener un 30% de la votación y con eso gobernar al 100% de los mexicanos. Es un sistema electoral que tiene sus pros y sus contras. Hay otros sistemas en donde aplica la segunda vuelta que hasta que tenga 50 más 1. Bueno, aquí no hay segunda vuelta, pero sí hay que tratar de ver cómo le hacemos para que las diversas voces se escuchen, porque no todo es para siempre, ¿eh? No para siempre va a gobernar la izquierda en el país.
Entonces, cuando se está en el otro lado, cuando se pide representación política y apertura, es cuando ya pueden cambiar los discursos. Pero yo insisto, claro, hay que bajar el número de diputados. Hay muchos diputados zánganos que no hacen nada. Son pocos los que saben, pocos los que deciden, y nos cuesta mucho la democracia. Y el INE, ¿qué decir del INE? Hay que refundarlo por completo, ya olvidarnos de lo que nos quieren vender, porque son árbitros ladeados, árbitros a modo, que juegan para un solo equipo y que además pareciera que están buscando espacios de poder. O sea, a mí no me sorprendería ver a Lorenzo Córdoba de candidato de la oposición en poco tiempo. Hablando de candidatos, miren, yo no soy muy adepto a estar revisando las encuestas.